El abogado del marido ya cantaba victoria, pero la esposa sacó una bomba imposible de ignorar. El aire acondicionado del juzgado familiar número 47 de la Ciudad de México zumbaba con ese sonido monótono que parecía amplificar cada segundo de tensión en la sala. Sofía Mendoza ajustó nerviosamente su blazer negro, mientras observaba cómo el licenciado Patricio Herrera, abogado de su esposo, organizaba meticulosamente una pila de documentos sobre la mesa de roble gastado. Sus movimientos eran calculados, precisos, como los de un cirujano que se prepara para una operación que sabe exitosa de antemano. La luz de noviembre se filtraba débilmente a través de las ventanas empañadas, creando sombras alargadas que danzaban sobre las paredes color beige del recinto. Era una de esas mañanas grises típicas de la capital, cuando el smog se mezcla con las nubes bajas y el aire parece espeso, cargado de historias no contadas y sueños rotos. Sofía respiró profundamente, sintiendo cómo el peso de los últimos 8 meses de procedimiento legal le oprimía el pecho. A sus 42 años, nunca imaginó que estaría sentada en un juzgado enfrentando a Ricardo, el hombre con quien había compartido 17 años de matrimonio, y con quien había construido lo que creía era una vida sólida. «Buenos días, señora Mendoza», murmuró su abogado, el licenciado Jesús Morales, un hombre de 50 y tantos años con canas prematuras y una expresión perpetuamente preocupada. Jesús era honesto, trabajador, pero todos en esa sala sabían que estaba completamente superado por la maquinaria legal que Ricardo había puesto en marcha. «Buenos días, licenciado», respondió Sofía con voz queda, manteniendo la compostura que había perfeccionado durante estos meses de infierno judicial. Al otro lado de la sala, Ricardo Vázquez conversaba animadamente con Herrera. A los 45 años, Ricardo conservaba esa presencia imponente que la había cautivado cuando eran jóvenes. Su traje italiano gris oscuro, su reloj Rolex y sus zapatos de piel italiana hablaban del éxito empresarial que había alcanzado con su cadena de restaurantes, Sabor Azteca, que ahora contaba con 28 sucursales en todo el país. Herrera, por su parte, era una leyenda en los círculos legales de la capital. Con 60 años de experiencia, había representado a políticos, empresarios y personalidades del entretenimiento en los casos más mediáticos del país. Su despacho en Polanco era sinónimo de victoria asegurada, sin importar cuán complejo fuera el caso. «Mira nada más cómo está vestida», murmuró Herrera lo suficientemente alto para que Sofía escuchara, señalando discretamente hacia ella. «¿Ese blazer no es de Liverpool? Mi cliente le está pagando una pensión más que generosa, pero ella insiste en hacerse la víctima». Ricardo sonrió con esa sonrisa que Sofía conocía tan bien, la misma que usaba cuando cerraba un negocio importante o cuando mentía sobre llegar tarde a casa. Era una sonrisa que no llegaba a sus ojos, calculada y vacía. «Sofía siempre ha tenido un gusto modesto», respondió Ricardo ajustándose la corbata de seda. «Supongo que hay cosas que nunca cambian, sin importar cuánto dinero tengas disponible». Las palabras fueron como pequeñas dagas. Sofía recordó vívidamente cuando Ricardo solía elogiar su sencillez, cuando decía que eso era lo que más le gustaba de ella. «No necesitas de marcas caras para ser hermosa», le decía mientras acariciaba su rostro en los primeros años de matrimonio. Ahora, esas mismas cualidades se habían convertido en armas en su contra. La puerta de la sala se abrió con un crujido y entró la secretaria del juzgado, una mujer de mediana edad con el cabello recogido en un chongo perfecto y una expresión de eficiencia profesional. «Su señoría está por ingresar. Les solicito ponerse de pie». El sonido de las sillas arrastrándose sobre el piso de mosaico llenó la sala. Sofía se incorporó lentamente, sintiendo cómo sus piernas temblaban ligeramente. No era miedo, se dijo a sí misma. Era anticipación. Había esperado este momento durante meses. La jueza Patricia Delgado entró a la sala con paso firme. Era una mujer de aproximadamente 50 años, con cabello corto gris y una reputación de ser estricta pero justa. Sus ojos oscuros recorrieron la sala mientras tomaba asiento detrás del imponente escritorio de madera. «Buenos días. Pueden sentarse», dijo con voz clara y autoritaria. «Estamos aquí para la audiencia final en el caso de divorcio número 2847-2024,
Vázquez versus Mendoza. Sofía sintió como su corazón se aceleraba. Meses de investigaciones privadas, noches sin dormir, llamadas telefónicas susurradas y documentos obtenidos a través de contactos que prefería no recordar, todo había conducido a este momento. Licenciado Herrera, proceda con sus alegatos finales, indicó la jueza. Herrera se levantó con la elegancia de quien ha ganado cientos de casos similares. Su corbata de seda italiana brillaba bajo las luces fluorescentes, mientras se acercaba al estrado con una sonrisa confiada. Su señoría, honorables presentes, comenzó con voz grave y modulada. Hemos llegado al final de un proceso que, lamentablemente, ha sido prolongado de manera innecesaria por la parte demandada. Durante estos 8 meses, mi cliente, el señor Ricardo Vázquez, ha demostrado una paciencia y generosidad extraordinarias. Sofía apretó los puños sobre su regazo, sintiendo cómo la indignación crecía en su pecho como lava hirviente. El señor Vázquez, continuó Herrera, gesticulando hacia Ricardo con admiración teatral, no solo ha cumplido religiosamente con la pensión alimenticia provisional, sino que ha excedido sus obligaciones legales. Ha pagado la renta del departamento donde reside la señora Mendoza, los gastos médicos de su hija, y ha mantenido todas las tarjetas de crédito activas para que ella pueda mantener su nivel de vida. La jueza tomaba notas mientras escuchaba, sin mostrar emoción alguna en su rostro. Más aún, prosiguió el abogado, elevando la voz ligeramente. Mi cliente ha soportado una campaña de difamación sistemática. La señora Mendoza ha intentado involucrar a empleados de las empresas de mi cliente en testimonios claramente sesgados. Ha contratado investigadores privados para entrometerse en los asuntos comerciales legítimos del señor Vázquez. Ha llegado incluso a presentar acusaciones infundadas sobre supuestas irregularidades fiscales, todas las cuales han sido desestimadas por las autoridades correspondientes. Ricardo asentía ligeramente, manteniendo una expresión de dignidad dolida que Sofía sabía era completamente actuada. Su señoría, continuó Herrera, acercándose más al estrado. La evidencia es clara e incontrovertible. El señor Vázquez construyó su imperio empresarial a través de trabajo honesto, visión comercial y dedicación incansable. Sus restaurantes Sabor Azteca emplean a más de 400 personas en todo el país. Contribuye significativamente a la economía nacional y mantiene un historial impecable con el SAT. El abogado hizo una pausa dramática, permitiendo que sus palabras resonaran en la sala silenciosa. Por el contrario, la señora Mendoza, quien durante años disfrutó de los frutos del trabajo de mi cliente, sin contribuir económicamente al hogar, ahora busca obtener una compensación desproporcionada. Sus demandas de 50% de los bienes matrimoniales son, francamente, abusivas. Sofía sintió cómo la sangre le hervía, pero mantuvo la compostura. Su abogado, Jesús Morales, tomaba notas frenéticamente, pero ella podía ver la derrota anticipada en sus ojos. Su señoría. La voz de Herrera se volvió más íntima, más persuasiva. Mi cliente no busca venganza, busca justicia, busca poder cerrar este capítulo de su vida y continuar adelante, contribuyendo a la sociedad mexicana, como lo ha hecho durante tantos años. El abogado regresó a su asiento con paso seguro, intercambiando una mirada cómplice con Ricardo. Ambos sabían que la presentación había sido perfecta. Licenciado Morales, su turno, anunció la jueza. Jesús Morales se levantó lentamente, visiblemente nervioso. Sus manos temblaban ligeramente mientras organizaba sus papers, que parecían patéticamente escasos, comparados con la montaña de documentos que había presentado Herrera. Su señoría, comenzó con voz titubeante, mi clienta, la señora Sofía Mendoza, ha sido víctima de una campaña sistemática de manipulación psicológica y económica. Su voz se fue fortaleciendo gradualmente mientras continuaba. Durante 17 años de matrimonio, la señora Mendoza se dedicó completamente a su familia. Abandonó su carrera como contadora para apoyar las ambiciones empresariales de su esposo. Cuidó de su hija, administró el hogar, y fue la base emocional que permitió al señor Vázquez construir su imperio comercial. Herrera bostezó ostensiblemente,
un gesto calculado para minar la credibilidad del alegato. Más importante aún, continuó Morales, mi clienta ha descubierto evidencias preocupantes sobre las prácticas comerciales del señor Vázquez. Empleados han testificado sobre irregularidades en la contabilidad, pagos en efectivo no reportados y... Objeción, interrumpió Herrera levantándose dramáticamente. Su señoría, estas acusaciones han sido repetidamente investigadas y desestimadas por las autoridades fiscales correspondientes. El licenciado Morales está intentando introducir evidencia que ya ha sido declarada inadmisible. Procede, respondió la jueza. Licenciado Morales, manténgase en los hechos establecidos. Sofía vio cómo su abogado se desplomaba visiblemente. Sabía que Jesús había hecho su mejor esfuerzo, pero estaba completamente superado por la maquinaria legal de Ricardo. Su señoría, intentó Morales una vez más. Simplemente solicito que se considere la contribución no monetaria pero invaluable de mi clienta al éxito familiar, y que se le otorgue una compensación justa que le permita reconstruir su vida. Regresó a su asiento con la cabeza baja. Sofía le tocó el brazo suavemente en un gesto de apoyo, pero ambos sabían que la batalla estaba perdida. La jueza revisó sus notas durante varios minutos. El silencio en la sala era ensordecedor, roto únicamente por el zumbido persistente del aire acondicionado y el ruido distante del tráfico en Avenida Insurgentes. Después de revisar toda la evidencia presentada durante estos 8 meses de procedimiento, comenzó la jueza Delgado, y considerando los alegatos finales de ambas partes, Herrera se irguió en su asiento, una sonrisa triunfal asomando en las comisuras de su boca. Ricardo se ajustó la corbata, preparándose para saborear la victoria. He llegado a las siguientes conclusiones preliminares, continuó la jueza. Sofía cerró los ojos brevemente, preparándose para escuchar el veredicto que destruiría su futuro. Pensó en su hija Valeria, de 14 años, quien tendría que vivir con las consecuencias de esta derrota. Pensó en los años que había sacrificado, en los sueños que había abandonado, en la mujer que había sido antes de convertirse en la sombra silenciosa detrás del éxito de Ricardo. Pero entonces, algo cambió en su expresión. Una determinación férrea reemplazó la resignación en sus ojos oscuros. Lentamente, se inclinó hacia su abogado y le susurró algo al oído. Jesús Morales la miró con sorpresa, luego con preocupación, finalmente con una mezcla de esperanza y terror. Su señoría. Se levantó súbitamente, interrumpiendo a la jueza. Mi clienta desea presentar evidencia adicional. Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. Herrera frunció el ceño, claramente molesto por la interrupción. Licenciado Morales, dijo la jueza con tono severo, el período de presentación de evidencias terminó hace 3 semanas. No puede... Su señoría. Sofía se levantó lentamente, su voz clara y firme por primera vez en meses. La evidencia que deseo presentar es nueva. La obtuve hace apenas 3 días, y tiene relevancia directa sobre la integridad moral y legal de mi esposo. Ricardo palideció ligeramente. Herrera se puso de pie inmediatamente. Objeción. Esta es una maniobra desesperada de último momento. Mi cliente no puede ser sometido a... Un momento. La voz de Sofía cortó el aire como un cuchillo. Creo que el licenciado Herrera y su cliente querrán escuchar lo que tengo que decir antes de objetar. Por primera vez en 8 meses, Ricardo Vázquez parecía nervioso. Sus ojos se movieron rápidamente entre Sofía y su abogado, buscando una explicación que no llegaba. Sofía caminó hacia el centro de la sala con paso seguro. Sus tacones resonaron contra el piso de mosaico como el tic-tac de un reloj contando hacia una explosión inevitable. Su señoría, durante los últimos 3 años de mi matrimonio, mi esposo comenzó a actuar de manera extraña. Llegaba tarde, recibía llamadas que no podía contestar frente a mí, y mantenía reuniones que no aparecían en su agenda oficial. Ricardo se removió incómodamente en su silla. Herrera le susurró algo al oído, pero él parecía no escuchar. Como contadora, continuó Sofía, siempre tuve acceso a las finanzas familiares, pero hace 2 años, Ricardo cambió todas las claves bancarias y me excluyó completamente de las cuentas comerciales.
Su señoría, intervino Herrera. Esto no constituye evidencia de irregularidades. Mi cliente tenía todo el derecho de... Tiene razón, interrumpió Sofía con una sonrisa fría. Por eso contraté a un investigador privado. No para difamar a Ricardo, como él afirma, sino para proteger a mi hija y a mí misma. El silencio en la sala se volvió tangible. Incluso la jueza se inclinó hacia adelante, claramente intrigada. El investigador descubrió algo interesante, continuó Sofía, sacando lentamente un sobre manila de su bolsa. Ricardo no solo tiene los 28 restaurantes que declara oficialmente, tiene también una red de establecimientos fantasma que funcionan como lavadoras de dinero. Eso es una mentira, gritó Ricardo, poniéndose de pie súbitamente. No permitiré que esta mujer destruya mi reputación con falsas acusaciones. Señor Vázquez, mantenga la compostura, ordenó la jueza externamente. Sofía continuó imperturbable. Pero eso no es lo más interesante que descubrí. Abrió el sobre lentamente, saboreando cada segundo de la tensión creciente. Lo más interesante, dijo, sacando una serie de fotografías, es descubrir con quién está lavando ese dinero. Herrera palideció. Por primera vez en décadas de carrera legal, parecía genuinamente preocupado. Su señoría, la voz de Sofía resonó en la sala silenciosa. Mi esposo no solo es un defraudador fiscal, es socio comercial del cártel de los hermanos Vega. El impacto fue inmediato y devastador. Ricardo se desplomó en su silla como si le hubieran disparado. Herrera dejó caer los documentos que tenía en las manos. Incluso la jueza no pudo ocultar su sorpresa. Tengo fotografías de reuniones, continuó Sofía con voz firme. Registros bancarios de cuentas en las Islas Caimán y grabaciones de conversaciones telefónicas donde mi esposo discute el porcentaje de ganancias que debe entregar a cambio de protección para sus operaciones. Colocó las fotografías sobre la mesa con movimientos deliberados. En ellas se veía claramente a Ricardo en restaurantes exclusivos de la ciudad, compartiendo mesa con hombres cuyas caras habían aparecido en primera plana de todos los periódicos del país. Más importante aún, añadió, tengo la declaración jurada de Miguel Santana, contador de confianza de Ricardo durante 5 años, quien está dispuesto a testificar sobre todo lo que ha visto. Ricardo intentó hablar, pero no salían palabras de su garganta. Herrera se levantó temblorosamente. Su señoría, esto es la verdad, completó Sofía, mirando directamente a los ojos de su esposo. La verdad que este hombre ha estado ocultando mientras construía su imperio sobre dinero manchado de sangre. La sala permaneció en silencio absoluto durante varios segundos que parecieron eternos. Finalmente, la jueza habló con voz grave. Señora Mendoza, estas son acusaciones extremadamente serias. Si lo que está presentando es auténtico, este caso trasciende el ámbito familiar y requiere intervención de otras autoridades. Lo comprendo perfectamente, su señoría, respondió Sofía con calma. Por eso, antes de venir hoy aquí, ya presenté copias certificadas de toda esta evidencia en la Procuraduría General de la República. El rostro de Ricardo se transformó en una máscara de horror. La realización de lo que acababa de suceder lo golpeó como una avalancha. No solo había perdido el divorcio, había perdido su libertad, su futuro, y muy probablemente, su vida. Herrera se dejó caer en su silla, completamente derrotado. Toda su experiencia, toda su arrogancia, toda su supuesta superioridad legal, se habían desvanecido en cuestión de minutos. Su señoría, continuó Sofía, durante 17 años creí que estaba casada con un hombre honesto. Durante 8 meses de este proceso, he soportado que me pinten como una mujer ambiciosa y vengativa. Hoy finalmente la verdad ha salido a la luz. Se dirigió hacia la mesa donde estaban sentados Ricardo y Herrera. Su esposo la miraba con una mezcla de odio y terror que le heló la sangre. Ricardo, le dijo con voz queda pero firme, tú creíste que me conocías. Creíste que era la esposa sumisa que se quedaría callada mientras tú reconstruías tu vida sobre la mentira. Te equivocaste. Se dio vuelta y regresó a su asiento, donde Jesús Morales la esperaba con una expresión de asombro y admiración. La jueza Delgado se puso de pie lentamente.
Dadas las circunstancias extraordinarias de esta audiencia, voy a suspender el procedimiento hasta que las autoridades correspondientes puedan revisar la evidencia presentada. Secretaria, contacte inmediatamente con la PGR. Mientras la secretaria salía apresuradamente de la sala, Ricardo finalmente encontró su voz. «Sofía», murmuró con tono suplicante, «no sabes lo que has hecho. No sabes con quién te has metido». Ella lo miró con una mezcla de tristeza y determinación. «Sé exactamente lo que he hecho, Ricardo. He protegido a nuestra hija de crecer pensando que su padre era un héroe, cuando en realidad es un criminal. Ellos te van a encontrar», susurró él, sus ojos llenos de desesperación. «No puedes tocar a esta gente y esperar salir ilesa». «Tal vez», respondió Sofía con calma, «pero prefiero arriesgar mi vida antes que seguir viviendo una mentira». Las puertas de la sala se abrieron y entraron dos agentes de la Procuraduría. Ricardo Vázquez, el exitoso empresario que había llegado esa mañana esperando una victoria fácil, salió del juzgado con las manos esposadas a la espalda. Herrera lo siguió en silencio, su reputación destruida en cuestión de minutos. Sofía permaneció sentada, observando cómo se desvanecía la vida que había conocido durante 17 años. No había victoria en su rostro, solo una mezcla compleja de alivio, miedo y determinación. Jesús Morales la miró con admiración. «Señora Mendoza», le dijo suavemente, «¿cómo logró mantener todo esto en secreto durante tanto tiempo?» Sofía sonrió tristemente. «Licenciado», respondió, «cuando descubres que tu esposo no es quien creías que era, aprendes muy rápido a convertirte en alguien que él tampoco conoce». Salió del juzgado sabiendo que su vida nunca volvería a ser la misma, pero por primera vez en años, sintió que finalmente era libre. El departamento de Sofía en la colonia Roma Norte nunca le había parecido tan pequeño como esa tarde de noviembre. Las paredes beige que antes le transmitían tranquilidad, ahora parecían cerrarse sobre ella, recordándole constantemente la nueva realidad en la que se encontraba. Había transcurrido una semana desde la audiencia, una semana en la que su mundo se había transformado completamente. Se sirvió una taza de café mientras observaba por la ventana de la cocina el movimiento constante de la calle Orizaba. Los transeúntes caminaban con prisa, ajenos al drama que se desarrollaba en el tercer piso del edificio de ladrillo rojo donde ahora vivía. El aroma del café recién hecho se mezcló con el sonido distante del tráfico, creando una atmósfera que oscilaba entre lo familiar y lo inquietante. El timbre del teléfono interrumpió sus pensamientos. Era un sonido que había aprendido a temer durante los últimos días. «Bueno», respondió con cautela. «Señora Mendoza, habla el licenciado Morales. ¿Podemos vernos esta tarde? Hay desarrollos importantes que necesitamos discutir». La voz de Jesús sonaba tensa, más seria de lo habitual. Sofía sintió cómo su estómago se contraía. «Por supuesto, licenciado». «¿A qué hora? ¿Le parece bien a las 5 en mi despacho? Y señora Mendoza, venga sola». La línea se cortó antes de que ella pudiera preguntar más detalles. Miró el reloj de la cocina. Eran las 3 de la tarde. Tenía 2 horas para prepararse mentalmente para noticias que intuía no serían favorables. Decidió caminar hasta el despacho de Morales en la colonia Doctores. Necesitaba aire fresco, tiempo para pensar, y sobre todo quería asegurarse de que nadie la siguiera. Durante la última semana había desarrollado una paranoia que sabía no era completamente injustificada. Las calles de la Ciudad de México en noviembre tenían ese aire melancólico que precede al invierno. Las hojas de los fresnos comenzaban a amarillear, y la luz del sol se filtraba a través de una capa permanente de smog que daba a todo un tinte sepia, como si la ciudad entera fuera una fotografía antigua. Mientras caminaba por la avenida Cuauhtémoc, Sofía reflexionó sobre los eventos de la semana anterior. La detención de Ricardo había sido solo el principio de una avalancha que aún no terminaba. Los medios de comunicación se habían enterado de la historia, y su nombre había aparecido en varios periódicos como la esposa valiente que desenmascaró a un lavador de dinero. Pero ella sabía que la realidad era mucho más compleja y peligrosa. El despacho del licenciado Morales ocupaba el segundo piso de un edificio de los años 60 en la calle Doctor Río de la Loza.
La fachada de concreto gris había visto mejores días, y la escalera crujía bajo sus pies mientras subía. El olor a humedad y a papel viejo la recibió al abrir la puerta de vidrio esmerilado. Jesús Morales la esperaba en su oficina, pero no estaba solo. Un hombre de unos 50 años, con cabello canoso y traje azul marino, se levantó cuando ella entró. «Señora Mendoza», dijo Morales nerviosamente, «le presento al agente Fernando Ruiz, de la Procuraduría General de la República». Sofía sintió cómo su corazón se aceleraba. El agente Ruiz extendió su mano con una sonrisa que no llegaba a transmitir calidez. «Señora Mendoza, es un placer conocerla. Su valor ha sido extraordinario». Había algo en su tono que no le gustó a Sofía. Se sentó en la silla de cuero gastado frente al escritorio, manteniendo la compostura. «¿En qué puedo ayudarles?», preguntó directamente. Ruiz intercambió una mirada con Morales antes de responder. «Señora Mendoza, la evidencia que usted proporcionó ha sido invaluable para nuestras investigaciones. Hemos logrado vincular a su esposo con operaciones de lavado de dinero que involucran cantidades mucho mayores de las que inicialmente pensábamos». Sofía asintió, esperando a que llegara al punto. «Sin embargo», continuó el agente, «hemos identificado algunas complicaciones». «¿Qué tipo de complicaciones?». Morales se aclaró la garganta antes de hablar. «Sofía, el cártel de los hermanos Vega no son personas con las que se pueda jugar. Su organización tiene tentáculos en todos los niveles del gobierno, la policía y el sistema judicial». «Ya me lo imaginaba», respondió ella con voz firme. «Por eso actué como lo hice. Sabía que si no presentaba toda la evidencia de una vez, encontrarían la manera de silenciarme». Ruiz se inclinó hacia adelante en su silla. «El problema, señora Mendoza, es que ahora usted se ha convertido en una amenaza directa para ellos. No solo expuso a su esposo, sino que también comprometió toda una red de operaciones que les generaba millones de pesos al mes». Sofía sintió como un escalofrío le recorrió la espalda. «¿Qué están tratando de decirme?». «Que su vida está en peligro», dijo Ruiz sin rodeos. «Hemos interceptado comunicaciones que indican que ya han puesto precio a su cabeza». El silencio en la oficina se volvió opresivo. El ruido del tráfico desde la calle parecía llegar de otro mundo. Uno donde las personas normales vivían vidas normales sin preocuparse de que los asesinen por decir la verdad. «¿Y qué sugieren que haga?», preguntó Sofía, sorprendiéndose de lo calmada que sonaba su propia voz. «Tenemos un programa de protección de testigos», explicó Ruiz. «Podemos reubicarla a usted y a su hija en otra ciudad, con nuevas identidades, mientras procesamos el caso». «¿Por cuánto tiempo?». «Eso es difícil de determinar. Estos procesos pueden durar años, especialmente cuando involucran organizaciones de esta magnitud». Sofía se levantó y caminó hacia la ventana. Desde allí podía ver el Hospital General, donde había nacido su hija Valeria 14 años atrás. Recordó esa noche, cuando Ricardo había llorado de emoción al sostener a su bebé por primera vez. ¿En qué momento ese hombre se había convertido en un extraño? ¿Cuándo había comenzado a construir una vida basada en mentiras? «¿Y si me niego?», preguntó sin voltear. «Señora Mendoza». La voz de Ruiz se volvió grave. «Estos no son criminales comunes. Los hermanos Vega controlan el tráfico de drogas en 3 estados. Han eliminado a jueces, periodistas y políticos. Una ama de casa de la Roma Norte no representa ningún desafío para ellos». «No soy una ama de casa cualquiera», respondió ella, volteándose hacia él. «Soy la mujer que acaba de destruir una de sus operaciones más lucrativas». Morales intervino suavemente. «Sofía, piensa en Valeria. Ella no pidió estar en esta situación». La mención de su hija fue como un puñetazo en el estómago. Valeria había regresado de la escuela el día anterior, preguntando por qué sus compañeros hablaban de su padre en las noticias. Había sido la conversación más difícil de su vida. «Mi hija merece saber quién es realmente su padre», había dicho Sofía esa noche, abrazando a Valeria mientras lloraba. «Y merece crecer en un mundo donde la verdad importa más que el dinero». Ahora, frente a la realidad de las amenazas, esas palabras sonaban idealísticamente ingenuas. «¿Dónde nos reubicarían?», preguntó finalmente. «Eso no puedo revelárselo hasta que acepte oficialmente», respondió Ruiz.
Pero sería lejos de aquí, muy lejos. Necesito pensarlo. Señora Mendoza, la voz de Ruiz se volvió urgente. No tenemos mucho tiempo. Nuestras fuentes indican que ya están buscándola activamente. Como si hubiera sido invocado por sus palabras, el teléfono de Morales sonó estridente. El licenciado respondió con nerviosismo visible. ¿Sí? ¿Cómo dice? No. Ella está aquí conmigo. ¿Está seguro? El rostro de Morales palideció progresivamente mientras escuchaba. Finalmente colgó y miró a Sofía con expresión de terror. ¿Qué pasó?, preguntó ella, aunque ya temía la respuesta. Acaban de allanar su departamento, dijo Morales con voz temblorosa. 5 hombres armados. Destrozaron todo. Sofía sintió como si el suelo desapareciera bajo sus pies. Su mente voló inmediatamente a su hija. «Valeria», gritó levantándose súbitamente. «Tengo que ir por ella. Sale de la escuela a las 6». Ruiz la detuvo con firmeza. «Señora Mendoza, ya enviamos agentes a proteger a su hija. ¿Está segura?» «¿Cómo puedo estar segura de eso? Es mi hija». «Porque sabíamos que esto podía pasar», explicó Ruiz con calma. «Hemos estado vigilando a su familia desde la audiencia. Valeria está en este momento en una casa segura, custodiada por agentes federales». Sofía se derrumbó en la silla, abrumada por la magnitud de lo que estaba sucediendo. «¿Esto significa que ya no tengo opción?», preguntó con voz quebrada. «Me temo que no», confirmó Ruiz. Su antigua vida terminó el momento en que decidió exponer a su esposo. El peso de sus decisiones cayó sobre ella como una losa de concreto. Había actuado por principios, por justicia, por proteger a su hija. Pero ahora esos mismos principios las habían condenado al exilio. «Hay algo más», agregó Morales hesitante. «¿Qué más puede haber?», preguntó Sofía, sintiendo que ya no podía absorber más malas noticias. «Ricardo quiere verla». La petición la tomó completamente desprevenida. «¿Cómo dice?». «Está en prisión preventiva en el reclusorio norte», explicó Ruiz. «Ha solicitado formalmente una visita conyugal. Dice que tiene información vital que solo compartirá con usted». «¿Información sobre qué?». «Sobre los hermanos Vega. Al parecer conoce detalles sobre sus operaciones que podrían ser cruciales para desmantelar toda la organización». Sofía se quedó en silencio, procesando la información. Ricardo, el hombre que había compartido su cama durante 17 años, que conocía cada una de sus vulnerabilidades, que podía manipularla como nadie más en el mundo, quería verla, en una prisión, rodeada de criminales que probablemente ya habían recibido órdenes de eliminarla. «Es una trampa», dijo finalmente. «Posiblemente», admitió Ruiz. «Pero también podría ser nuestra única oportunidad de obtener información que salve vidas, incluyendo la suya». «¿Cómo?». «Si Ricardo coopera completamente, si nos da nombres, ubicaciones, estructuras financieras, podríamos desmantelar la organización lo suficiente como para que usted ya no sea una amenaza prioritaria para ellos». Morales intervino. «Sofía, es su decisión. Pero debe saber que si acepta, estaría ingresando a una prisión donde probablemente hay personas que han recibido órdenes de matarla. ¿Y si no acepto? Entonces la incluimos en el programa de protección inmediatamente, pero sin la información de Ricardo, el peligro podría persistir indefinidamente». Sofía cerró los ojos y respiró profundamente. El olor a papel viejo del despacho se mezcló con el aroma de café frío, creando una combinación que asociaría para siempre con este momento de decisión. Cuando los abrió, su expresión era de determinación férrea. «¿Cuándo puedo verlo?». Ruiz y Morales intercambiaron miradas de sorpresa. «Señora Mendoza, ¿está segura?». «Una vez que entre a esa prisión, lo interrumpió. «Voy a obtener toda la información que Ricardo tiene, y voy a asegurarme de que estos criminales paguen por cada vida que han destruido». Se puso de pie y caminó nuevamente hacia la ventana. La tarde comenzaba a declinar, y las luces del Hospital General comenzaron a encenderse una por una. «Además», agregó sin voltear, «conozco a Ricardo mejor que nadie en este mundo. Si hay una manera de hacerlo hablar, yo la encontraré». Ruiz se aclaró la garganta. «Señora Mendoza, hay protocolos específicos para estas situaciones.
La visita tendría que ser mañana por la mañana, y estaría completamente monitoreada por nuestros agentes. ¿Está bien? También tendría que prepararse para la posibilidad de que esto no funcione. Si Ricardo no coopera, o si la información no es suficiente, entonces mi hija y yo desapareceremos para siempre, y ustedes habrán perdido a la única persona capaz de identificar todos los restaurantes fantasma de la red, completó Sofía con una sonrisa que no transmitía humor. Creo que todos tenemos incentivos claros para que esto funcione. Morales la miró con una mezcla de admiración y preocupación. Sofía, ¿puedo preguntarle algo? Por supuesto. ¿No tiene miedo? Ella consideró la pregunta por un momento, observando cómo las luces de la ciudad comenzaban a brillar en el crepúsculo. Licenciado, respondió finalmente. Hace una semana descubrí que mi esposo es un criminal. Hace 2 horas me enteré de que mi vida está en peligro. Hace 10 minutos supe que mi hogar fue destruido y que mi hija está bajo protección policial. Se volvió hacia ellos con una expresión que mezclaba tristeza y determinación. En este punto, el miedo es un lujo que no puedo permitirme. Esa noche, Sofía durmió en una habitación de hotel cerca del aeropuerto, custodiada por 2 agentes federales. Era la primera vez en 17 años que dormía completamente sola, sin preocuparse por otra persona en la casa. Paradójicamente, a pesar de todo el peligro, se sintió más libre de lo que se había sentido en años. A las 3 de la madrugada se despertó con el sonido de lluvia contra la ventana. Se acercó y observó las gotas deslizándose por el vidrio, distorsionando las luces de la pista de aterrizaje. Mañana vería a Ricardo por primera vez desde la audiencia. Mañana tendría la oportunidad de mirarlo a los ojos y preguntarle cómo había sido capaz de vivir una mentira tan elaborada durante tanto tiempo. Pero más importante, mañana tendría la oportunidad de obtener la información necesaria para proteger a su hija y asegurar que otros matrimonios no fueran destruidos por la ambición y la codicia. Se regresó a la cama con una determinación tranquila. Había tomado su decisión y estaba en paz con las consecuencias. Al día siguiente enfrentaría al hombre que había sido su esposo, pero que ahora se había convertido en su única esperanza de supervivencia. La ironía no se le escapaba, pero había aprendido que la vida rara vez sigue los patrones que esperamos. Mientras se quedaba dormida, su último pensamiento fue para Valeria. Todo lo que había hecho, todo lo que estaba a punto de hacer, era para darle a su hija la oportunidad de vivir en un mundo donde la verdad no fuera un lujo peligroso. La lluvia siguió cayendo hasta el amanecer, lavando la ciudad y preparándola para un nuevo día, lleno de posibilidades aterradoras y esperanzas frágiles. El reclusorio preventivo varonil norte se alzaba como una fortaleza gris contra el cielo plomizo de la mañana. Sofía observó las altas murallas coronadas con alambre de púas, mientras el automóvil oficial se acercaba a la entrada principal. Era las 9 de la mañana de un martes que cambiaría para siempre el curso de su vida. El agente Ruiz, sentado a su lado en el asiento trasero, revisaba por tercera vez los protocolos de seguridad. Recuerde, señora Mendoza, la conversación será grabada y monitoreada en tiempo real. Si en cualquier momento siente que está en peligro, use la palabra clave que acordamos. Valeria, repitió Sofía automáticamente. La ironía de usar el nombre de su hija como señal de auxilio no se le escapaba. Exacto. Tenemos agentes posicionados estratégicamente en toda la prisión. Su seguridad es nuestra prioridad absoluta. El vehículo se detuvo frente a la primera caseta de control. Un guardia se acercó, revisó los documentos que le extendió el conductor y les indicó que avanzaran hacia el área de visitas especiales. Sofía había visitado esta prisión solo una vez antes, años atrás, cuando trabajaba como contadora y necesitaba obtener documentos de un cliente. Recordaba la sensación opresiva de las paredes de concreto, el olor a desinfectante mezclado con sudor y miedo, el eco constante de puertas metálicas cerrándose. Nada había cambiado. Pasaron por 3 controles de seguridad más. En cada uno Sofía tuvo que someterse a detectores de metales, revisión manual y verificación de identidad. Los guardias la trataban con una mezcla curiosa de respeto y sospecha, como si no supieran si era una heroína o una criminal. Finalmente llegaron al área de visitas conyugales.
un edificio separado del complejo principal. Era un espacio diseñado para encuentros íntimos entre presos y sus parejas, pero que ahora sería el escenario de una confrontación que podría determinar el destino de ambos. ¿Está lista?, preguntó Ruiz, mientras caminaban por un pasillo iluminado con luces fluorescentes que parpadeaban intermitentemente. Sofía asintió, aunque sentía como si su estómago estuviera lleno de mariposas nerviosas. No había visto a Ricardo desde la audiencia, cuando salió esposado de la sala. Las imágenes de los periódicos mostraban a un hombre demacrado, con barba de varios días, y una expresión de derrota que contrastaba dramáticamente con la arrogancia que había mostrado esa mañana en el juzgado. La habitación donde se realizaría el encuentro era espartana. Una mesa de metal, 2 sillas de plástico, una cama individual y un pequeño baño. Las paredes estaban pintadas de un color verde institucional que había perdido su brillo original, y una ventana pequeña con rejas permitía que entrara una cantidad mínima de luz natural. «Estaremos monitoreando desde la habitación contigua», explicó Ruiz señalando hacia una pared que obviamente tenía cámaras ocultas. «Recuerde, obtenga la información que necesitamos, pero no comprometa su seguridad». Sofía se sentó en una de las sillas y esperó. El sonido de sus propios latidos le parecía ensordecedor en el silencio de la habitación. Revisó mentalmente las preguntas que había preparado, pero sabía que la conversación tomaría rumbos impredecibles una vez que Ricardo estuviera frente a ella. La puerta se abrió con el chirrido metálico característico de las cerraduras de prisión. 2 guardias escoltaron a Ricardo hasta la habitación y se retiraron después de retirarle las esposas. El hombre que entró no se parecía al Ricardo que había conocido durante 17 años. Había perdido peso notablemente, su cabello estaba despeinado y con canas que no recordaba, y sus ojos tenían una expresión de desesperación que nunca había visto antes. El uniforme naranja de la prisión le quedaba holgado, haciendo que pareciera más vulnerable y pequeño. Se quedaron mirándose en silencio durante varios segundos. En los ojos de Ricardo, Sofía pudo ver una mezcla compleja de emociones: ira, tristeza, miedo y algo que podría haber sido arrepentimiento. «Hola, Sofía», dijo finalmente, su voz ronca y quebrada. «Hola, Ricardo». Él se sentó en la silla frente a ella, moviendo sus manos nerviosamente sobre la mesa. «Te ves bien», comentó, como si estuvieran en un encuentro social normal. «No puedo decir lo mismo de ti». Ricardo sonrió amargamente. «Supongo que me lo merezco». Sofía decidió ir directo al punto. «¿Por qué quisiste verme?» «Porque eres la única persona en este mundo que puede entender por qué hice lo que hice. Dudo mucho que pueda entender cómo terminaste asociado con narcotraficantes». Ricardo se inclinó hacia adelante, bajando la voz. «No comenzó así, Sofía. Nunca fue mi intención involucrarme con esa gente. Entonces explícame cómo sucedió». Él respiró profundamente antes de comenzar. «¿Recuerdas cuando abrimos el primer restaurante en Polanco? Hace 8 años». Sofía asintió. Recordaba perfectamente esa época. Ricardo había trabajado día y noche para hacer realidad su sueño de expandir el negocio familiar, más allá de los 2 pequeños locales que había heredado de su padre. Necesitábamos un préstamo de 2 millones de pesos para la remodelación y el equipo. Los bancos nos rechazaron porque no teníamos suficientes garantías. Lo recuerdo. Finalmente conseguiste el dinero de un inversionista privado. Ese inversionista privado era Joaquín Vega. Sofía sintió como si le hubieran vertido agua helada en las venas. Joaquín Vega era el hermano mayor del cártel, conocido por su brutalidad y por ser el cerebro financiero de la organización. Al principio era un préstamo legítimo, continuó Ricardo. Intereses altos pero no inusuales para un préstamo comercial riesgoso. El restaurante fue un éxito inmediato y pude pagar puntualmente durante el primer año. ¿Qué cambió? La economía. ¿Recuerdas la crisis del peso en 2016? Los costos de importación de equipos se dispararon, las ventas cayeron, y de repente no podía cubrir los pagos. Sofía recordaba esa época. Ricardo había estado especialmente estresado, trabajando hasta tarde y preocupándose constantemente por las finanzas del negocio. Joaquín me ofreció una solución, continuó Ricardo, sus ojos evitando los de ella.
Dijo que podía condonar la deuda si permitía que algunos de sus amigos usaran el restaurante para reuniones de negocios ocasionalmente. Y aceptaste. No tenía opción. Si no aceptaba, perdíamos todo: el restaurante, la casa, los ahorros para la universidad de Valeria. Todo. Sofía sintió una mezcla de ira y tristeza. Podía entender la desesperación que había llevado a Ricardo a tomar esa decisión, pero eso no justificaba todo lo que había venido después. Una cosa llevó a la otra, continuó él. Las reuniones se volvieron más frecuentes. Comenzaron a pedirme que guardara dinero en mis cuentas bancarias temporalmente. Me dijeron que era solo para evitar algunos problemas burocráticos con sus negocios legítimos. ¿Y tú les creíste? Quería creerles, admitió Ricardo, su voz cargada de arrepentimiento. O tal vez sabía la verdad, pero no quería enfrentarla. Se levantó y caminó hacia la pequeña ventana, observando el patio de la prisión donde algunos reclusos caminaban en círculos. Para cuando me di cuenta de lo que realmente estaba sucediendo, ya era demasiado tarde. Ya había lavado millones de pesos. Ya sabía demasiado sobre sus operaciones. Ya era uno de ellos. Sofía sintió una opresión en el pecho. El hombre que había amado, que había sido el padre de su hija, había sido atrapado en una red de la que no pudo escapar. Pero eso no excusaba las mentiras. Las noches en vela que ella había pasado preguntándose ¿por qué se había vuelto tan distante y secreto? ¿Por qué no me dijiste nada?, preguntó su voz cargada de dolor. ¿Por qué me mantuviste al margen durante todos estos años? Ricardo se volvió hacia ella, y por primera vez desde que había entrado sus ojos se llenaron de lágrimas. Porque te estaba protegiendo, Sofía. A ti y a Valeria. ¿Protegiéndonos? Nos pusiste en peligro mortal. ¿No lo entiendes?, gritó Ricardo golpeando la mesa con el puño. Esta gente no perdona. Si hubieran sabido que tú estabas al tanto, te habrían eliminado sin dudarlo. Tu ignorancia era tu protección. Sofía se quedó en silencio, procesando la información. Había una lógica retorcida en lo que Ricardo decía, pero eso no aliviaba el dolor de haber sido engañada durante tantos años. ¿Cuántos restaurantes están realmente involucrados?, preguntó finalmente volviendo al propósito de la visita. Ricardo dudó por un momento. Sofía, si te digo esto no hay vuelta atrás. Estarás en más peligro del que ya estás. Ya estoy en peligro mortal, Ricardo. Mi única esperanza es que cooperes completamente con las autoridades. Él se sentó nuevamente frente a ella y bajó la voz hasta convertirla en un susurro. No son solo restaurantes. Tienen lavanderías, talleres mecánicos, tiendas de conveniencia, hasta una cadena de farmacias. En total, son más de 100 establecimientos en 8 estados. Sofía sintió como si la habitación diera vueltas. La magnitud de la operación era mucho mayor de lo que había imaginado. ¿Cuánto dinero mueven? Aproximadamente 50 millones de pesos al mes. Tal vez más. ¿Quiénes más están involucrados? Empresarios, políticos, jueces, comandantes de policía. Sofía, esta red llega hasta los niveles más altos del gobierno. Por primera vez desde que había comenzado esta pesadilla, Sofía sintió verdadero terror. No se trataba solo de enfrentar a una banda de criminales. Se trataba de desafiar a un sistema de corrupción que había infectado las instituciones más importantes del país. ¿Por qué me estás diciendo todo esto?, preguntó. ¿Por qué ahora? Ricardo la miró directamente a los ojos por primera vez en la conversación. Porque ayer por la noche recibí una visita. ¿De quién? De Carlos Vega, el hermano menor de Joaquín. Me informó que ya dieron la orden de eliminarte. Sofía sintió como si le hubieran golpeado el estómago. ¿Cuándo? Mañana, cuando salgas de aquí. Tienen gente infiltrada en la Procuraduría. Saben exactamente dónde estarás y cuándo. ¿Y me estás advirtiendo por qué? Después de todo, fue mi testimonio el que te trajo aquí. Ricardo se quedó en silencio por un largo momento. Cuando finalmente habló, su voz estaba cargada de una emoción que Sofía no había escuchado en años. Porque a pesar de todo lo que ha pasado, a pesar de todas las mentiras y todos los errores, todavía te amo. Y porque Valeria no se merece crecer sin su madre. Sofía sintió como las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos, pero las contuvo. No podía permitirse mostrar debilidad en ese momento. ¿Qué propones?
que finjas tu muerte. La sugerencia la tomó completamente desprevenida. ¿Cómo? Carlos me ofreció un trato. Si logro convencerte de que abandones tu testimonio y desaparezcas, me darán una muerte rápida en lugar de las alternativas. ¿Y tú qué le dijiste? Que lo pensaría. Pero en realidad ya tengo un plan diferente. Ricardo se acercó más a ella, bajando aún más la voz. Hay un guardia aquí, Miguel Sandoval, que debe dinero a los Vega. Está dispuesto a ayudar a cambio de que interceda por él. ¿Ayudar cómo? Puede hacer que parezca que te atacaron durante la visita. Te darían por muerta, pero en realidad estarías inconsciente por sedantes. Él te sacaría de aquí en una ambulancia falsa. Sofía procesó la información, tratando de identificar las fallas del plan. ¿Y después qué? ¿Cómo explicas que cooperaste para matarme? Les diré que te convencí de retractar tu testimonio, pero que te pusiste histérica cuando te expliqué las consecuencias. Que tuviste que eliminarte para proteger a Valeria. ¿Y ellos te van a creer? Sofía, estos hombres me conocen desde hace 8 años. Saben que soy capaz de hacer cualquier cosa para proteger a mi familia. Incluso eliminar a mi propia esposa si es necesario. La frialdad con la que Ricardo describía el plan la estremeció. ¿Realmente era capaz de fingir que la había matado? O tal vez no sería fingir. ¿Cómo sé que no me vas a traicionar? Ricardo extendió su mano a través de la mesa y tocó suavemente la suya. Porque si te traiciono, Valeria se quedará sin ninguno de sus padres. Y porque a pesar de todo lo que ha pasado, tú eres la mejor persona que he conocido en mi vida. Sofía retiró su mano bruscamente. No me manipules con sentimentalismos, Ricardo. Si voy a arriesgar mi vida, necesito garantías reales. Te daré toda la información que necesitas sobre la red. Nombres, ubicaciones, cuentas bancarias, todo. Pero solo después de que estés segura. ¿Cómo? Sandoval tiene contactos fuera de la prisión. Gente que puede sacarte del país esa misma noche. ¿Y Valeria? Tendría que quedarse aquí temporalmente, bajo protección federal. Una vez que estés segura en el extranjero, podrías trabajar con las autoridades estadounidenses para desmantelar la red desde afuera. Sofía se levantó y caminó hacia el baño, necesitando un momento para procesar toda la información. Se miró en el pequeño espejo empañado y vio a una mujer que ya no reconocía completamente. Los últimos días habían endurecido sus rasgos. Habían puesto líneas de preocupación alrededor de sus ojos que no estaban ahí una semana atrás. Cuando regresó, Ricardo la esperaba con expresión ansiosa. ¿Qué decides? Necesito saber algo antes de responder. Lo que sea. Durante todos estos años, cuando llegabas tarde a casa, cuando recibías llamadas misteriosas, cuando te despertabas gritando por las noches, ¿alguna vez pensaste en dejar todo y huir conmigo y con Valeria? Ricardo cerró los ojos y respiró profundamente. Todos los días, Sofía. Todos los días. Entonces, ¿por qué no lo hiciste? Porque soy un cobarde. Porque era más fácil seguir fingiendo que todo estaba bien que enfrentar la realidad de lo que había hecho. Sofía asintió. Era la respuesta que había esperado. Pero aún dolía escucharla. Está bien, dijo finalmente. Hagámoslo. Ricardo la miró con sorpresa. ¿Estás segura? Estoy segura de que no tengo muchas alternativas. Se acercó nuevamente a él y le susurró al oído. Pero Ricardo, si me traicionas, si esto es una trampa, te juro por la vida de nuestra hija que encontraré la manera de hacerte pagar. Él asintió solemnemente. Lo sé y lo merezco. Y lo... Sofía caminó hacia la esquina de la habitación donde sabía que había una cámara oculta y pronunció claramente la palabra clave. Valeria. Inmediatamente, la puerta se abrió y entraron 2 guardias seguidos del agente Ruiz. ¿Está todo bien, señora Mendoza? Preguntó Ruiz con preocupación. Sí y no, respondió ella. Ricardo ha accedido a cooperar completamente, pero hay complicaciones que necesitamos discutir inmediatamente. Mientras los guardias se llevaban a Ricardo de vuelta a su celda, él se volvió una última vez hacia Sofía. Cuida a Valeria, le dijo. Y perdóname. Sofía no respondió. No podía perdonarlo aún. Tal vez nunca podría. Pero por primera vez en días, sentía que tenía una posibilidad real de sobrevivir. El plan que habían concebido era peligroso
y dependía de muchas variables que estaban fuera de su control. Pero era mejor que esperar pasivamente a que los asesinos la encontraran. Mientras salía de la prisión, observó una vez más las altas murallas y el alambre de púas. En unas horas, si todo salía según lo planeado, estaría oficialmente muerta. La ironía no se le escapaba. Para poder vivir, primero tenía que morir. El sol comenzaba a ponerse sobre la Ciudad de México cuando Sofía regresó al hotel cerca del aeropuerto. Las luces de la pista de aterrizaje parpadeaban en la distancia, recordándole constantemente que en pocas horas podría estar volando hacia un futuro completamente incierto. El agente Ruiz había aceptado el plan con renuencia, admitiendo que era la única alternativa viable dadas las circunstancias. Es arriesgado, había dicho mientras revisaban los detalles por tercera vez. Si algo sale mal, no podremos protegerla. Pero Sofía ya había tomado su decisión. La conversación con Ricardo había confirmado sus peores temores sobre la magnitud de la red criminal, pero también le había dado la única oportunidad de escapar con vida. Se duchó lentamente, dejando que el agua caliente relajara sus músculos tensos. Mientras se preparaba, reflexionó sobre la conversación telefónica que había tenido con Valeria una hora antes. Su hija estaba en una casa segura en Cuernavaca, custodiada por agentes federales, pero su voz sonaba asustada y confundida. «Mami, ¿cuándo voy a poder verte?», había preguntado Valeria, su voz pequeña y vulnerable. «Muy pronto, mi amor. Mami está arreglando algunas cosas importantes para que podamos estar juntas y seguras». ¿Es verdad lo que dicen en las noticias sobre papá? Sofía había sentido como si le clavaran un puñal en el corazón. ¿Cómo se le explica a una adolescente de 14 años que su padre es un criminal? ¿Cómo se le dice que su vida entera ha sido una mentira elaborada? Valeria, hay cosas sobre tu papá que ni yo sabía, pero quiero que recuerdes que él te ama y que nada de esto es tu culpa. ¿Vamos a estar bien? Sí, mi amor. Vamos a estar bien. Había colgado el teléfono con lágrimas en los ojos, preguntándose si alguna vez volvería a abrazar a su hija. A las 10 de la noche, Miguel Sandoval llegó al hotel. Era un hombre de unos 40 años, delgado, con cicatrices en el rostro que hablaban de una vida difícil. Sus ojos nerviosos se movían constantemente, como si esperara que aparecieran enemigos en cualquier momento. «Señora Mendoza», dijo con voz ronca, «¿está lista para esto?». Sofía asintió, aunque su estómago se contraía de nervios. «¿Cuál exactamente es el plan?». Sandoval se sentó en la silla del escritorio y habló en voz baja. «Mañana, durante su segunda visita a Ricardo, voy a entrar a la habitación con la excusa de hacer una inspección de rutina. Le voy a inyectar un sedante que la dejará inconsciente durante aproximadamente 6 horas. ¿Qué tipo de sedante? Propofol, el mismo que usan en los hospitales. Es seguro, pero tiene que simular estar muerta durante al menos 30 minutos. Sofía sintió un escalofrío. La idea de estar consciente pero inmóvil la aterrorizaba. ¿Y después? La meteré en una bolsa para cadáveres y la sacaré en una camilla. Tengo una ambulancia falsa esperando afuera. De ahí la llevaremos directamente al aeropuerto. ¿Quién más está involucrado? Solo 2 personas más. Un paramédico que me debe favores y un piloto que no hace preguntas mientras le paguen bien. Sandoval le entregó un pasaporte mexicano. Su nueva identidad, María Elena Castillo, maestra de primaria de Guadalajara. Sofía revisó el documento. La fotografía era suya, pero con el cabello teñido de castaño y lentes que la hacían ver completamente diferente. ¿Cuándo se tomó esta foto? Ricardo me la dio. Aparentemente la tenía desde hace meses. Otra revelación inquietante. ¿Durante cuánto tiempo Ricardo había estado planeando esto? ¿Había anticipado que todo se desmoronaría? ¿A dónde voy? Canadá. Vancouver específicamente. Tengo contactos allí que pueden ayudarla a establecerse mientras decide qué hacer a largo plazo. Sandoval se puso de pie y caminó hacia la ventana. Señora Mendoza, necesito que entienda algo. Una vez que hagamos esto, no hay vuelta atrás. Para el mundo, usted estará muerta. No podrá contactar a su familia, a sus amigos, a nadie de su vida anterior. ¿Por cuánto tiempo?
Hasta que desmantelemos completamente la red de los Vega. Podría ser años. Sofía cerró los ojos, tratando de procesar la magnitud de lo que estaba a punto de hacer. Iba a abandonar todo lo que conocía, a separarse de su hija por tiempo indefinido, a convertirse en una persona completamente diferente. ¿Y si algo sale mal? Si algo sale mal, respondió Sandoval con brutal honestidad, estaremos todos muertos para el amanecer. Esa noche, Sofía no pudo dormir. Se quedó despierta observando las luces del aeropuerto, preguntándose si era una héroe o una cobarde. ¿Estaba haciendo lo correcto al fingir su muerte y huir? ¿O debería quedarse y luchar, sin importar las consecuencias? A las 5 de la mañana, escribió una carta para Valeria. Sabía que no podría enviarla, al menos no por muchos años, pero necesitaba poner sus sentimientos en papel. Mi querida Valeria, si estás leyendo esto, significa que he tenido que tomar decisiones muy difíciles para protegerte. Quiero que sepas que todo lo que he hecho ha sido por amor a ti. Tu padre no es un hombre malo, pero tomó decisiones terribles que pusieron a nuestra familia en peligro. Yo también he tomado decisiones difíciles, y una de ellas significa que no podré estar contigo por un tiempo. Quiero que estudies, que seas fuerte, que no dejes que el miedo controle tu vida como controló la mía durante tantos años. Quiero que sepas que eres la cosa más hermosa que he hecho en mi vida, y que cada día que estemos separadas pensaré en ti. Un día, cuando seas mayor, entenderás por qué tuve que hacer esto. Espero que puedas perdonarme. Te amo más que a mi propia vida. Mami. Dobló la carta y la guardó en su bolsa. Tal vez algún día podría dársela a Valeria en persona. A las 8 de la mañana, el agente Ruiz llegó para acompañarla de vuelta a la prisión. Se veía tenso y preocupado. Señora Mendoza, todavía no es demasiado tarde para reconsiderar. Podemos reforzar su protección, buscar alternativas. Agente Ruiz, lo interrumpió Sofía. Usted mismo me dijo que tienen infiltrados en la Procuraduría. ¿Cómo puedo confiar en que la protección oficial será suficiente? Él no pudo responder a esa pregunta, porque ambos sabían que tenía razón. El viaje de regreso al reclusorio norte transcurrió en silencio. Sofía observó las calles de la Ciudad de México como si fuera la última vez que las vería. Los vendedores ambulantes preparándose para el día, los niños caminando hacia la escuela, las madres cargando bebés en el metro. Vida normal, cotidiana, que ella estaba a punto de abandonar para siempre. Cuando llegaron a la prisión, Sandoval ya estaba en su puesto. Intercambiaron una mirada breve pero significativa mientras pasaba por el control de seguridad. La habitación de visitas era la misma de la día anterior, pero esta vez se sentía como una trampa mortal. Sofía se sentó en la silla de plástico y esperó, su corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que las cámaras ocultas podían detectarlo. Ricardo entró escoltado por 2 guardias diferentes a los del día anterior. Se veía aún más demacrado, como si no hubiera dormido en toda la noche. Cuando los guardias se retiraron, se sentó frente a ella en silencio. ¿Estás lista?, susurró, tan lista como se puede estar para fingir la propia muerte. Ricardo sonrió tristemente. Sofía, antes de que hagamos esto, necesito decirte algo más. ¿Qué? Los Vega no solo ordenaron tu muerte, también ordenaron la de Valeria. Sofía sintió como si el mundo se detuviera. ¿Qué? Carlos me lo dijo anoche. Dijeron que no pueden arriesgarse a que ella busque venganza cuando sea mayor. Van a eliminar a toda la familia. La información golpeó a Sofía como un rayo. No solo su vida estaba en peligro, la vida de su hija también. ¿Cuándo? Después de que te maten a ti. Probablemente en unos días. Sofía se levantó súbitamente, la ira reemplazando al miedo. ¿Por qué no me dijiste esto ayer? Porque sabía que harías algo desesperado. Sofía, la única manera de salvar a Valeria es siguiendo el plan. ¿Cómo puede el plan salvar a Valeria si yo estoy en Canadá? Porque una vez que estés segura, podrás trabajar con las autoridades internacionales. Los estadounidenses han estado buscando una manera de desmantelar a los Vega durante años. Tu testimonio desde el extranjero podría ser la clave. Ricardo se acercó más a ella. Además, hay algo que no te dije ayer. Sandoval no solo te va a sacar a ti del país. ¿Qué quieres decir?
También va a sacar a Valeria. Sofía lo miró con incredulidad. ¿Cómo? Tiene contactos en la casa segura donde la tienen. Esta noche, mientras todos crean que tú estás muerta, la van a sacar y la van a llevar al mismo vuelo. Por primera vez en días, Sofía sintió una chispa de esperanza real. ¿Estás seguro de esto? Sofía, puede que sea un criminal, pero soy el padre de esa niña. No voy a dejar que le pase nada. En ese momento, la puerta se abrió y entró Sandoval con una expresión de rutina profesional. Disculpen la interrupción, dijo con voz oficial. Inspección de seguridad programada. Sofía lo miró a los ojos y asintió imperceptiblemente. Sandoval se acercó a ella con una jeringa que había mantenido oculta. Señora Mendoza, esto va a doler un poco, pero todo va a estar bien. Sintió el pinchazo en el brazo, y inmediatamente el mundo comenzó a volverse borroso. Lo último que vio fue el rostro de Ricardo con lágrimas corriendo por sus mejillas. Perdóname, murmuró él. Y cuida a nuestra hija. Sofía quiso responder, pero las palabras no salieron. La oscuridad la envolvió como una manta suave, y todo desapareció. Cuando despertó estaba en la cabina de un avión pequeño. La luz del amanecer se filtraba a través de las ventanillas, y pudo ver montañas nevadas en la distancia. Un hombre joven con uniforme de piloto se volvió hacia ella. Buenos días, señora Castillo. ¿Cómo se siente? Sofía intentó hablar, pero su garganta estaba seca como papel de lija. Agua. Logró susurrar. El piloto le entregó una botella de agua. Mientras bebía, sus ojos se acostumbraron a la luz y pudo ver que no estaba sola en la cabina. Valeria estaba sentada en el asiento de al lado, durmiendo profundamente. Sofía sintió como si su corazón fuera a explotar de alivio. Su hija estaba viva. Estaba segura. Estaba con ella. ¿Cuánto tiempo he estado inconsciente?, preguntó al piloto. Aproximadamente 12 horas. Estamos a 1 hora de Vancouver. Sofía tocó suavemente el rostro de su hija. Valeria abrió los ojos lentamente y sonrió al ver a su madre. Mami, murmuró. ¿Estás bien? Estoy bien, mi amor. Estamos bien. Se abrazaron en silencio mientras el avión continuaba su vuelo hacia el norte. Por la ventanilla, Sofía pudo ver las primeras luces de Vancouver apareciendo en el horizonte. Pensó en Ricardo, probablemente sentado en su celda en ese momento, preguntándose si el plan había funcionado. Pensó en los agentes federales descubriendo su cuerpo y declarándola oficialmente muerta. Pensó en los hermanos Vega, creyendo que habían eliminado la amenaza. Pero más que nada, pensó en el futuro, en la nueva vida que tendría que construir con Valeria en un país extranjero, en el testimonio que tendría que dar desde el exilio, en la justicia que aún tenía que servirse. Mami, dijo Valeria suavemente, ¿vamos a estar bien? Sofía miró a su hija. Vio la fuerza en sus ojos jóvenes, la determinación que había heredado de ambos padres. Sí, mi amor, respondió con convicción. Vamos a estar mejor que bien. El avión comenzó su descenso hacia Vancouver. Abajo, las luces de la ciudad se extendían como estrellas en la oscuridad, cada una representando una nueva posibilidad, una nueva oportunidad. Sofía Mendoza había muerto oficialmente a las 10:30 de la mañana del miércoles 23 de noviembre en el reclusorio preventivo Varonil Norte. Pero María Elena Castillo estaba a punto de comenzar una nueva vida. Y esta vez, iba a asegurarse de que fuera una vida construida sobre la verdad. 6 meses después, el testimonio de María Elena Castillo, desde Vancouver, sería instrumental en el desmantelamiento de la red de lavado de dinero más grande en la historia de México. Los hermanos Vega serían arrestados en una operación conjunta entre las autoridades mexicanas, estadounidenses y canadienses. Ricardo Vázquez, a cambio de su cooperación completa, recibió una sentencia reducida de 8 años en prisión. Nunca volvió a ver a su esposa e hija, pero recibía cartas ocasionales desde Canadá, informándole sobre el progreso escolar de Valeria. En cuanto a Sofía y Valeria, comenzaron una nueva vida en Vancouver. Valeria se adaptó sorprendentemente bien, aprendió inglés con rapidez, y se convirtió en una estudiante ejemplar.
Sofía trabajó como consultora para organizaciones internacionales que combaten el lavado de dinero, usando su experiencia para ayudar a otros en situaciones similares. Nunca regresaron a México, pero tampoco lo lamentaron. Habían aprendido que a veces, para encontrar la libertad verdadera, hay que estar dispuesto a sacrificar todo lo que se conoce. Y en las noches tranquilas de Vancouver, cuando madre e hija se sentaban junto a la ventana observando las montañas nevadas, sabían que habían tomado la decisión correcta. La verdad había prevalecido, y finalmente eran libres. 5 años después, Vancouver, Canadá. La lluvia golpeaba suavemente contra las ventanas del apartamento en el 22º piso del edificio residencial en Cole Harbour. Sofía, ahora María Elena para el mundo entero, se sirvió una taza de café mientras observaba el puerto de Vancouver despertar con las primeras luces del amanecer. A los 47 años, su rostro mostraba las líneas que dejan los años de tensión, pero también una serenidad que no había conocido en México. «Mami, ¿ya viste las noticias?», gritó Valeria desde su habitación. Sofía sonrió. Su hija, ahora de 19 años, había desarrollado la costumbre de seguir obsesivamente las noticias mexicanas desde que había comenzado sus estudios de criminología en la Universidad de British Columbia. El acento canadiense se había mezclado perfectamente con su español, creando una melodía única que siempre la hacía sentir orgullosa. «¿Qué pasó ahora?», respondió Sofía, dirigiéndose hacia la sala donde Valeria tenía encendida la televisión. En la pantalla aparecía un reportero parado frente a los juzgados federales de la Ciudad de México. Las palabras «Sentencia final, caso Hermanos Vega», parpadeaban en la parte inferior de la imagen. «Después de 5 años de proceso judicial», decía el reportero, «el Tribunal Federal ha dictado sentencia definitiva contra los miembros restantes de la organización criminal, conocida como los Hermanos Vega. Joaquín Vega ha sido condenado a cadena perpetua, mientras que Carlos Vega recibió una sentencia de 40 años sin posibilidad de libertad condicional». Sofía se sentó lentamente en el sofá, sintiendo una mezcla compleja de alivio y nostalgia. Durante 5 años había esperado este momento, pero ahora que había llegado, no sentía la satisfacción que había anticipado. Las autoridades han confirmado que el desmantelamiento de esta red fue posible gracias al testimonio de testigos protegidos que actualmente residen en el extranjero, continuó el reportero. El caso también ha resultado en la condena de 17 funcionarios públicos, incluyendo 2 jueces federales y un comandante de la Policía Federal. Valeria apagó la televisión y se sentó junto a su madre. «¿Cómo te sientes?», preguntó con suavidad. Sofía consideró la pregunta. ¿Cómo se sentía? Aliviada, ciertamente. Los hermanos Vega ya no representaban una amenaza para ellas, pero también sentía una extraña vacuidad, como si una parte fundamental de su identidad hubiera llegado a su fin, como si pudiera respirar completamente por primera vez en 5 años. Respondió finalmente. «Eso significa que podemos...». Valeria no terminó la pregunta, pero ambas sabían lo que estaba preguntando. «¿Regresar a México?». Valeria asintió. Sofía caminó hacia la ventana, observando el tráfico matutino que se dirigía hacia el centro de Vancouver. Esta ciudad se había convertido en su hogar de maneras que nunca había anticipado. Tenía amigos aquí, un trabajo que la llenaba de propósito, una vida tranquila y predecible. «No lo sé, mi amor. ¿Tú quieres regresar?». Valeria se unió a ella en la ventana. «Parte de mí siempre ha querido regresar. Extraño los sabores, los olores, el caos hermoso de la Ciudad de México. Extraño hablar español todo el tiempo sin tener que traducir mis pensamientos. Pero también tengo miedo. Este es el único hogar que realmente recuerdo sentir seguro. Aquí nadie me mira como la hija del criminal. Aquí soy solo Valeria Castillo, estudiante universitaria». Sofía entendía perfectamente. Ella misma había experimentado esa dualidad durante años. El amor por su tierra natal mezclado con el terror de regresar a un lugar donde había tantos fantasmas. Su teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era un número de México que no reconocía. «Bueno», respondió con cautela. «Señora Castillo, habla el licenciado Jesús Morales».
Sofía sintió como si hubiera retrocedido 5 años en el tiempo. La voz de su antiguo abogado la transportó inmediatamente de vuelta a esos días terribles en los juzgados. «Licenciado Morales», respondió, su voz apenas un susurro. «¿Cómo está?» «Muy bien, señora. Llamaba porque quería informarle personalmente sobre la sentencia, y porque tengo noticias sobre su esposo». Sofía sintió cómo su corazón se aceleraba. Durante 5 años había evitado deliberadamente cualquier información sobre Ricardo. ¿Qué tipo de noticias? Ricardo salió de prisión la semana pasada. Su sentencia se redujo por buena conducta y cooperación continua con las autoridades. La información la golpeó como una ola fría. Ricardo estaba libre. Después de 5 años, estaba de vuelta en el mundo. ¿Él sabe dónde estamos?», preguntó, aunque ya conocía la respuesta. «No, señora. Su ubicación sigue siendo información clasificada. Pero él me pidió que le entregara algo si alguna vez lograba contactarla». «¿Qué cosa?» «Una carta. ¿Puedo enviársela por correo electrónico?» Sofía miró a Valeria, quien había estado escuchando la conversación con expresión tensa. «Sí», respondió finalmente. «Puede enviarla». Después de colgar, madre e hija se quedaron en silencio durante varios minutos. «¿Vas a leer la carta?», preguntó Valeria. «¿Tú crees que debería?». Valeria consideró la pregunta con la madurez que había desarrollado durante estos años difíciles. «Creo que papá te debe una explicación, pero también creo que tú no le debes nada a él». Sofía sonrió. Su hija había crecido hasta convertirse en una mujer sabia e independiente. 1 hora después, la carta llegó a su correo electrónico. Sofía la imprimió, pero no la leyó inmediatamente. La dejó sobre la mesa de la cocina mientras se preparaba para ir a trabajar. Su oficina en el centro de Vancouver tenía vista al océano. Como consultora senior para la Organización Internacional contra el Lavado de Dinero, había ayudado a desmantelar redes criminales en 12 países. Su experiencia personal le había dado una perspectiva única que la había convertido en una de las expertas más respetadas en su campo. Durante el almuerzo, finalmente abrió la carta de Ricardo. «Mi querida Sofía, si estás leyendo esto significa que finalmente hemos logrado algo que parecía imposible hace 5 años. Justicia. No voy a insultarte pidiendo perdón, porque sé que hay cosas que no se pueden perdonar, pero quiero que sepas que no ha pasado un solo día en estos 5 años en que no haya pensado en ti y en Valeria. He pasado mi tiempo en prisión trabajando con psicólogos, tratando de entender cómo permití que el miedo y la ambición destruyeran todo lo que amaba. No es una excusa, es simplemente una explicación que me debo a mí mismo. He abierto un pequeño taller mecánico en Cuernavaca. Es honesto, simple, y me permite dormir por las noches sin pesadillas. Nunca volveré a ser el hombre que fui, y eso es algo bueno. Sé que Valeria debe estar terminando la preparatoria ahora. Me duele no haber estado ahí para verla crecer, pero sé que tú has sido una madre extraordinaria. Siempre lo fuiste. No te estoy pidiendo que regreses. No te estoy pidiendo que me perdones. Solo quería que supieras que el hombre que te engañó durante tantos años murió en esa celda, y que el hombre que soy ahora pasa cada día tratando de honrar la memoria de la familia que perdió por su propia estupidez. Cuida a nuestra hija. Dile que la amo y que estoy orgulloso de la mujer que debe haberse convertido. Y cuídate tú también. Mereces toda la felicidad del mundo. Con amor eterno y arrepentimiento infinito, Ricardo». Sofía dobló la carta cuidadosamente y la guardó en su bolsa. Sintió lágrimas en sus ojos, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de clausura, de un capítulo que finalmente había llegado a su fin. Esa noche, durante la cena, le mostró la carta a Valeria. «¿Qué piensas?», preguntó Sofía después de que su hija terminara de leerla. «Pienso que suena como alguien que realmente ha cambiado», respondió Valeria pensativamente. «Pero también pienso que eso no borra lo que hizo. ¿Te gustaría conocerlo? El hombre en quien se ha convertido, quiero decir». Valeria consideró la pregunta durante largo tiempo. «Tal vez algún día, pero no ahora. Ahora tengo mi vida aquí, mis estudios, mis planes. Tal vez cuando sea mayor, cuando tenga mi propia familia, pueda entender mejor las decisiones que tomó».
Sofía asintió. Era exactamente la respuesta que había esperado de su hija madura y reflexiva. 2 semanas después, Sofía tomó una decisión que había estado considerando durante meses. Solicitó la ciudadanía canadiense para ella y para Valeria. ¿Estás segura?, preguntó Valeria cuando su madre le comunicó la decisión. Estoy segura de que este es nuestro hogar ahora, respondió Sofía. Eso no significa que no podamos visitar México algún día, o incluso vivir allí eventualmente, pero significa que tenemos una base segura, un lugar al que siempre podemos regresar. La ceremonia de naturalización se llevó a cabo un día soleado de junio. Mientras recitaban el juramento de ciudadanía, Sofía pensó en el largo camino que las había traído hasta ese momento, desde esa mañana terrible en el juzgado cuando su mundo se había desmoronado, hasta este día en que oficialmente se convertían en ciudadanas de un nuevo país. Después de la ceremonia, fueron a cenar a su restaurante favorito en Gastown. Era un pequeño lugar italiano regentado por una familia que había emigrado de Sicilia 3 generaciones atrás. ¿Sabes qué es lo más extraño?, dijo Valeria mientras comían. ¿Qué? Que me siento más mexicana ahora de lo que me sentía cuando vivíamos en México. Sofía sonrió. Entendía perfectamente lo que quería decir. El exilio les había dado una perspectiva sobre su identidad que nunca habían tenido antes. ¿Y sabes qué es lo que más me gusta de nuestra nueva vida?, preguntó Sofía. ¿Qué? Que está construida sobre la verdad. Cada decisión que hemos tomado, cada relación que hemos formado, cada día que hemos vivido aquí, ha sido auténtico. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Sofía encontró la vieja carta que había escrito para Valeria 5 años atrás, la noche antes de fingir su muerte. La releyó y sonrió al darse cuenta de cuánto habían cambiado ambas. Escribió una nueva carta, esta vez para ella misma. Querida Sofía, has sobrevivido. Has protegido a tu hija. Has ayudado a que se haga justicia. Has construido una nueva vida basada en la verdad y la integridad. El costo ha sido alto. Perdiste tu país, tu identidad, años de tu vida. Pero lo que has ganado es invaluable. Libertad, paz y la oportunidad de ser exactamente quien quieres ser. No todos los finales son felices, pero algunos finales son correctos. Este es uno de ellos. Con amor y respeto, María Elena, quien una vez fue Sofía, guardó la carta en el mismo lugar donde había guardado la carta de Ricardo. Algún día, cuando Valeria tuviera su propia familia, le daría ambas cartas. Le contaría toda la historia, no solo las partes que había compartido hasta ahora. Por ahora, era suficiente saber que habían encontrado la paz. Desde su ventana, las luces de Vancouver se extendían hasta el horizonte, cada una representando una vida, una historia, una posibilidad. Sofía y Valeria eran ahora parte de esa constelación urbana, 2 estrellas más en el firmamento de una ciudad que había aprendido a llamar hogar. Al día siguiente, Sofía regresaría a su trabajo ayudando a otras familias que enfrentaban situaciones similares a la que ella había vivido. Valeria regresaría a sus estudios, acercándose cada día más a su sueño de convertirse en investigadora criminal. Ambas sabían que el pasado siempre sería parte de ellas, pero ya no las definiría. Habían aprendido que la verdadera valentía no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de actuar correctamente a pesar del miedo. Y mientras la ciudad dormía a su alrededor, madre e hija descansaron con la tranquilidad de quienes han pagado el precio de la libertad y han descubierto que vale cada sacrificio. La historia de Sofía Mendoza había terminado en una sala de audiencias de la Ciudad de México. La historia de María Elena Castillo apenas comenzaba. ¿Qué te pareció esta historia de valentía y supervivencia? Si llegaste hasta aquí, significa que viviste junto a Sofía cada momento de tensión, cada decisión difícil y cada paso hacia la libertad. Esta historia nos recuerda que a veces la verdad tiene un precio muy alto, pero que la justicia y la dignidad valen cualquier sacrificio. ¿Crees que Sofía tomó las decisiones correctas? ¿Qué habrías hecho tú en su lugar? ¿Te sorprendió el final? Déjanos tu opinión en los comentarios. Nos encanta saber qué pensaste sobre cada giro de la historia y si hay algún personaje que te marcó especialmente.
Si esta historia te mantuvo al borde de tu asiento, no olvides darle like para que más personas puedan descubrir estas historias llenas de suspenso y emoción. Y suscríbete al canal para no perderte más relatos que te harán reflexionar sobre el valor, la familia y las decisiones que cambian nuestras vidas para siempre. Nos vemos en la próxima historia.